Bienvenidos al primer episodio de Viaja con Celeste, el podcast que te hace viajar sin salir de casa. Yo soy Celeste y te doy las gracias por estar aquí. Espero que disfrutes el episodio de hoy y no dudes en ir a escuchar el de la próxima semana. Si te queda gustando mi contenido, te invito a que te suscribas, le des un like y lo compartas con tus amigos y familia. Así tendrás un año lleno de viajes. En este podcast hablaremos de viajes en modo presente, en modo manifestando, ya que quiero que conozcas el mundo conmigo y que juntos podamos aprender mucho más de nuevas culturas, datos interesantes y países que no tenías ni la menor idea que existían. Sin más, comencemos. Durante años la televisión nos mostró un lado de la India en el que realmente pensábamos que era un país totalmente diferente al que realmente es. Con la llegada de los travel bloggers, es decir, los viajeros de YouTube, esos que grabamos todo como realmente es y sin pelos en la lengua, nos dimos cuenta que la India era un país demasiado controversial para nosotros. Pues nosotros los que estamos del otro lado del mundo. Desde costumbres tan delicadas como las religiosas hasta algo tan simple como la higiene. Y es que realmente hasta hace unos 10 años es que yo empecé a escuchar cosas como jamás iré a India, o sea, qué asco. O tipo, ay, los indios son demasiado cochinos. Pero bueno, en este video no te voy a hacer cambiar tu forma de pensar, evidentemente. No quiero que digas, no, es que ellos son los más higiénicos del planeta Tierra. Claro que voy a ir a visitar India. Pero sí quiero llevarte a conocer lugares que quizás no sabías que existían en India. Que yo vivía en la ignorancia, por ejemplo, y pensaba que no había ni un solo lugar bonito en ese país. Pero la realidad es que si te alejas de esas ciudades grandes, alocadas y sí, evidentemente sucias, porque sí lo están, puedes llegar a encontrar lugares que realmente son de otro mundo. Y para esto voy a hacer una lista de ciudades y qué visitar en ellas allá en la India, que cuando las veas, cuando googlees, vas a decir, viví en la ignorancia durante mucho tiempo, amiga. Para encabezar esta lista quiero que viajemos al sur de la India, al distrito de Kerala. Kerala, sí, donde encontrarás muchas actividades para hacer. Puedes empezar ese recorrido por el Valle de Munnar, así como el apellido colombiano Munnar, exacto. Munnar. Aquí podrás hacer una caminata por las plantaciones de té, conocer cómo se cosecha, ver las fábricas, cómo todo ese té se termina convirtiendo en el producto final que conocemos. Y es que tienes que imaginar este lugar como unas montañitas verdes perfectas, como la comarca. Así, básicamente como la comarca, la del Hobbit. Es algo que parece de otro mundo, como de Nueva Zelanda, pero en India. Pero es un lugar que es bastante lindo, que cuando lo ves quedas impresionado. En este distrito también existen tours para ver elefantes en libertad. Puedes verlos tanto desde un mirador como hacerte un safari. Yo genuinamente, hablándote desde la ignorancia, jamás pensé que podía hacer un safari con elefantes en la India. Y bueno, para finalizar con Munnar, puedes darte una pasada por el lago Kundala, que es un lago de ensueño, como de fotografía, como del cuadro que está en la sala de la abuela, de esas fotografías antiguas que de verdad no sabes de dónde salió, pero que llevan los 30 años que tú tienes en la sala de tu abuela. Así. En esta parte de la ciudad lo que se suele hacer es senderismo y por supuesto navegar en el lago, porque es que los paisajes que tiene de fondo son apoteósicos. Siguiendo con el lado natural de la cosa, Kerala, el mismo distrito, alberga el Parque Nacional de Periyar, en el cual vas a poder hacer avistamiento de tigres de Bengala en estado natural. Esto en la reserva de tigres de este parque. Y yo no sé ustedes, pero a mí me suena a el cielo. Yo tengo 2 gatos. Espero tener sopotoscientos en mi vejez. Y ver felinos en la naturaleza, para mí es un ensueño. Porque, bueno, sabemos que los humanos nos hemos encargado de extinguirlos. Pero verlos naturalmente,
comportándose como realmente son en la naturaleza, me parece una cosa de otro mundo. Ahora, otra opción para ver tigres, si es que quieres algo más turístico y también con más tigres, porque Perillar alberga al menos unos 37 tigres. Pero hay otra reserva que se llama la Reserva de Tigres de Corbett en el distrito de Uttarakhand, bastante difícil de pronunciar. Hay como 230 tigres y claro que sí, ofrecen tours al estilo safari, donde los puedes ver con mayor proximidad y por supuesto más probabilidades de verlos, porque hay muchos más. Ahora, Uttarakhand es un poco más al norte desértico, entonces el clima cambia, porque en Kerala están a 1300 metros sobre el nivel del mar y es un poco más estilo una sabana, no tan calientita. Para que tengas datos, ¿oíste? Yo aquí lo que te traigo es datos para tu próximo viaje a la India. Porque claro que sí, si no viajamos con este podcast, viajamos en la vida real. Y para finalizar con Kerala, puedo invitarte a ir a las playas de este distrito. Hay una playa en especial que me llamó la atención porque no tiene casi turistas, pero sí se ve bonita y relajada. Esta es la playa de Marari. Es una playa tranquila, pero desconozco realmente el grado de limpieza de ese lugar. Porque yo no sé ustedes, pero yo le tengo miedo a las aguas en India. Me disculpo. Bueno, no obstante, hay muchísimas fotos en Google que la hacen ver divinísima, como si fuera un destino paradisíaco. Pero yo pude ver que en YouTube, videitos de travel bloggers, que no son muchos porque Marari no es que sea un lugar que visiten demasiado, se puede ver una playa más tranqui, cero paradisíaca porque las fotos la muestran como si fuera Tailandia, pero esta, de entre las playas de India que pude ver, está bonita, bastante linda. Pero si quieres playas buenísimas en India, tienes que salir a las islas de India. Eso lo dejaremos por otros videos. Siguiendo con este top, en India también hay desiertos. Yo también vivía en la ignorancia con esto, no tenía ni la menor idea. Sí, aunque no lo creas, hay desiertos allá. Y hay una ciudad en especial que es muy visitada tanto por sus templos como por la arquitectura. Está al noreste y te lleva a conocer a Jaisalmer. El nombre que podría ser tranquilamente de una niña venezolana. Y reemplazas el Jaisalmer como con Y y dices Jaisalmer y es una niña. Porque si yo conocí una Dibe Angelis y una Yarubith, que espero que estén escuchando esto, tú puedes conocer una Jaisalmer. Pero bueno, continuando con el tema, que eso no es lo que iba al caso, en esta ciudad verás un fuerte que data del año 1156 Marsen. O sea, es antiguísimo. Con una arquitectura Rajput ecléctica de la Edad Media. Y si obviamente eso no te suena nada ni se te viene nada a la mente porque es un nombre rarísimo para nosotros, imagina los castillos o el estilo de arquitectura del príncipe de Persia. Muy así. Y la verdad que es impresionante porque es muy bonito. Pero bueno, entre otras actividades que puedes hacer es obviamente pasear a camello porque estás en el desierto y conocer el lago Gadisar, que la verdad está bien lindo. Está bien lindo, ¿para qué? Y tiene como estilo de islas con arquitectura de este mismo tipo, Rajput ecléctico, que lo hacen ver como un lugar supremamente diferente a América, a Europa. Realmente son cosas que si quieres viajar van a decir, oh my god, esa gente viaja tanto, no lo puedo creer, conoce lugares espléndidos. Vas a quedar como el rey o la reina de los viajes. Nuestro próximo destino es hacia el norte de la India, en Jaipur, la ciudad rosada. Tiene lugares hermosos en los que puedes tener contacto con los religiosos de allí, porque no solamente hay hindis, sino también budistas y jainistas. Allí vas a encontrar el fuerte y el palacio Amber y el palacio del viento. Ese es el más rosado de todos, el que tú pones Jaipur en Google y te sale por todo lado. Son lugares que la verdad valen la pena conocer. Y por último, pero no menos importante, hacia el centro del país, alejándote de Mumbai,
te traigo a las cuevas de Ellora y las cuevas de Ayanta, un conjunto de cuevas hechas entre los años 600 y 900. O sea, imagínate, Edad Media, entre Alta Edad Media y Edad Media. Me parece fascinante. Estas albergan pinturas, esculturas y arquitectura budista, jainista e hinduista, que aparte de verse impactantemente hermosas, son un lugar que te sorprenderá porque es muy impresionante que haya arte hecho en la misma piedra, en las paredes de la cueva. Imagina budas tallados en una montaña, imagina pinturas hechas en las paredes de una cueva y no como las pinturas rupestres, las de hace como 6000 años. Es arte, arte de verdad. Es como entrar al Louvre gótico, oscuro, sin tanta gente de la India. Y imagínate, debe ser muy impresionante ver arte en una cueva. Y arte que está muy bonito. Te invito a conocerlo. Bueno, con esto hemos culminado la lista de lugares emblemáticos para conocer en la India y que no te harán llorar en el intento. Si no te consideras un turista 4x4, como se dice coloquialmente, pero quieres conocer la India, estas ciudades y sitios turísticos que te acabo de plantear quizás sí se acomodan a tu gusto. Y sobre todo a tu gusto de viajar. Un lado más natural, tranquilo, contacto con los animales, con los pueblos, un contacto quizás más humano, porque puedes vivir como la experiencia, la forma en la que ellos mismos viven en las ciudades más chicas. Yo creo que de alguna manera te hará sentir la verdadera cultura india. Y bueno, si quieres mantenerte fuera de los lugares que te puedan abrumar, de esos lugares más turísticos, llenos de gente, que sí están más sucios y son más duros para el turista que sufre ansiedad, pues simplemente no vayas a estos siguientes lugares que te voy a mostrar o simplemente dale menos tiempo de itinerario y toma tus precauciones. El primero sería Agra, que es donde está el Taj Mahal o Taj Mahal. En este lugar, bueno, entrar al Taj Mahal es una odisea, así que tómalo en cuenta. Varanasi, oh my god, esta es la orilla del río Ganges. Y es que te voy a decir una cosa, respirar allá es un nivel de contaminación tan fuerte para tus pulmones latinoamericanos, o bueno, españoles, si estás escuchando esto en España, que es impresionante. Con decirte que allá a las personas las creman en la orilla del río y luego sus cenizas las tiran allí por motivos religiosos. Y sobre todo, algo que contamina muchísimo más el agua es que, como la vaca es sagrada, cuando ésta muere de causas naturales, su cuerpo es llevado al río completito para que sea consumido por este río que es tan sagrado para ellos. Entonces, imagina 100 vacas descomponiéndose en el fondo del río, contaminando esa agua. Bueno, Luisito Comunica fue. Y ese hombre es valiente porque una sola gota de ese río en el ojo te puede crear una infección, una sepsis impresionante para nosotros que no tenemos esos anticuerpos. Así que bueno, ten tus cuidados si quieres ir. Yo quiero ir, pero me da miedo, genuinamente me da miedo. El siguiente sería Amritsar, que sería el Templo Dorado. También tiene una traducción, Golden Temple, no es nada del otro mundo, pero puede que así encuentres contenido en YouTube o en blogs. Y este es un templo que está hecho de oro, pero sirve como una cocina comunal para todas las personas de la religión que profesa ese tipo de lugar. Sucede que allí van muchísimas personas a pedir comida. Y como todo lugar donde hay agua, ese templo tiene un pequeño lago. Todo el mundo se está lavando los pies y las manos en ese lago. Entonces, bacterias, no toques el agua. Y sobre todo que va a haber mucha gente. Entonces, ten mucho cuidado porque tanto allí como en la entrada del Taj Mahal van a haber muchos indios. Y cuando ven a personas blancas como nosotros, nos acosan mucho. Eso es lo que he visto mucho en redes sociales.
Y eso me parece un poco intimidante. Aunque no creo que sea su intención intimidarnos, pero da miedo, sobre todo porque no los conoces y no les entiendes. Pero bueno, esos son mis miedos, no los suyos. Por último, el templo de Karnimata. Karnimata es una diosa. Este templo está regido para ella. Y lo más impresionante es que este es el templo de las ratas. El que tiene alrededor de, ¿qué te digo yo? Y estoy tirando un número a lo loco. 30.000 ratas, 100.000 ratas. Es el templo donde este templo súper viral, donde las ratitas están alimentándose de leche. Sí, es ese templo. Y mira, no creo que las ratas estén vacunadas. No creo que hayan limpiado en mucho tiempo temas de parásitos en el suelo. Entonces yo, como tú, genuinamente voy con mis precauciones o no voy. Te lo digo, no tienes nada que hacer allá. Kerala es más bonito, más simple. Quizás te haga sentir más en paz irte al centro del país que estar en estos lugares tan turísticos. De esta manera hemos terminado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho y que muy pronto empieces a viajar. Déjame en los comentarios tus razones para viajar a la India o tus razones para no viajar. Todo es válido aquí. Dale like, comparte y suscríbete porque es gratis y tu apoyo es muy valioso para mí. Cuídate mucho, mira hacia los 2 lados antes de cruzar la calle y nos escuchamos la próxima semana. Besitos.